Considero que sí. En abril del año pasado entró en funcionamiento la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Y con esto se inició la creación de un organismo técnico especializado en las funciones de fiscalizar y vigilar el cumplimiento de los derechos laborales en las empresas del sector privado. ¿No? Creemos que este hecho, ¿no?, que marcó una separación del sistema inspectivo, del Ministerio de Trabajo donde se encontraba, a un ente especializado, ¿no?, autónomo, justamente le va a dar a los derechos de los trabajadores, ¿no?, este impulso que se necesitaba, ¿no? Bueno, lamentablemente el principal problema al que se enfrentan los derechos laborales de los trabajadores y el fiscalizar su cumplimiento es esta cultura de incumplimiento que justamente podemos observar, ¿no? Para que te des una idea, el 70% de las inspecciones que se realizan en el sistema de inspección básicamente son por denuncias, ¿no? Y por experiencia propia te digo de que casi todas, ¿no?, se han presentado porque han habido incumplimientos, ¿no? Lamentablemente las estadísticas que tenemos de las actas de infracción o aquellas fiscalizaciones que terminan, ¿no?, multando a una empresa por no haber cumplido, no reflejan el incumplimiento, porque son las empresas que donde se detectó incumplimiento se requirió a que lo subsane y no lo subsanó. Entonces allí procede la generación del acta de infracción. Pero no estamos viendo todos aquellos incumplimientos que se detectaron, pero después posteriormente durante la inspección se cumplieron, ¿no? Entonces tenemos una cultura, pues, de incumplir los derechos laborales que creo que es el principal problema al que se enfrenta justamente el derecho al trabajo. Bueno, considero que el principal mecanismo debería ser la difusión justamente de los derechos laborales, ¿no? Como inspectores de trabajo podemos observar que muchas empresas incumplen, algunas por desconocimiento de la norma, ¿no? Y muchos trabajadores a veces también denuncian por el mismo desconocimiento, ¿no? Los ciudadanos no conocen sus derechos, en qué consisten, ¿no? La falta de un código único del trabajo, ¿no?, que aglomere todas las normas laborales también es un problema que no hace que los ciudadanos puedan conocer sus derechos, ¿no? Y también está faltando la difusión en los mecanismos de cómo defenderlos, ¿no? El Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL no han empleado todavía campañas de difusión y de comunicación intensas, ¿no?, que hagan conocer a los ciudadanos cómo pueden hacer una denuncia, dónde deben presentarla, qué requisitos deben tener, ¿no?, qué es un procedimiento efectivo, ¿no? Entonces justamente esto es el gran problema, la falta de información, ¿no?, para poder justamente ir a avanzar sobre el tema del cumplimiento de derechos laborales. ¿Qué le hace falta a la SUNAFIL para tener una mejor fiscalización de los derechos laborales? Bueno, la SUNAFIL, si bien es cierto, como te mencioné hace un momento, es una muy buena noticia para el cumplimiento de los derechos laborales, se enfrenta a graves problemas, ¿no? El primero de ellos es la falta de presupuesto, ¿no? Actualmente la SUNAFIL está solicitando presupuestos justamente para poder implementarse, ¿no? No tenemos presupuesto, por ejemplo, para contratar más inspectores, ¿no?, más inspectores de trabajo. No tenemos presupuesto para tener una infraestructura adecuada que permita a la SUNAFIL poder coberturar, ¿no?, en el país todas aquellas necesidades de inspección e inclusive infraestructura propia para poder atender a los recurrentes, ¿no?, a los empleadores y trabajadores que acuden a sus instalaciones, ¿no? Para ponerlo de alguna manera, el sistema de inspección está integrado por tres tipos de inspectores: los supervisores inspectores, ¿no?, los inspectores de trabajo que tienen todas las facultades de inspección, y los inspectores auxiliares. Los inspectores auxiliares tienen facultades solamente para micro y pequeñas empresas, ¿no?, siendo los inspectores de trabajo los que tienen facultades para inspeccionar a todo tipo de empresas. Lamentablemente, actualmente, el sistema de inspección está compuesto por 20 supervisores inspectores que supervisan la labor de los demás, es decir, los inspectores y los inspectores auxiliares, 105 inspectores de trabajo, ¿no?, y 275 inspectores auxiliares, ¿no? Es decir, en el sistema actual de inspección en el país, en la SUNAFIL, solamente tenemos 105 inspectores con todas las facultades para poder supervisar a las empresas, cuando la OIT ha establecido que se necesitan por lo menos 2000 inspectores, ¿no? Entonces estamos en una capacidad mínima como para poder inspeccionar. Por eso es que lo que se necesita, ¿no?, es que se entregue el presupuesto adecuado, y así la SUNAFIL está solicitando en este momento al MEF para que pueda concursar nuevos inspectores de trabajo, es decir, que los inspectores auxiliares asciendan a inspectores de trabajo
y liberadas las plazas de inspectores auxiliares se contratan nuevos inspectores auxiliares. Eso es algo que se necesita en este momento justamente para coberturar. Más allá de los temas presupuestales, para darle una infraestructura a la SUNAFIL y se puedan atender, ¿no? De una muestra te lo digo, actualmente en la sala de inspecciones donde van los empleadores a las comparecencias los estamos atendiendo en unas sillas de plástico, por ejemplo, ¿no? Hay unas condiciones de hacinamiento que todas básicamente van en contra de lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para una debida atención, y eso es por falta de presupuesto. Bueno, la ventaja de la SUNAFIL es que es una de las vías, ¿no? Gratuitas y más céleres para poder reclamar nuestros derechos, ¿no? Aquí existen dos vías para la reclamación de derechos, la vía judicial y la vía administrativa. Así la SUNAFIL se constituye en la vía administrativa como la vía en la que pueden acudir los ciudadanos para reclamar sus derechos. Se haga un procedimiento célere, inclusive puede ser anónimo y gratuito, ¿no? En este sentido la SUNAFIL se vislumbra como una entidad técnica que debería justamente dedicarse a esto sin ninguna interferencia política, más bien por el contrario, con todo el apoyo político, con todo el presupuesto, ¿no? Ha nacido una nueva institución, pero sin embargo no se le está financiando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos exigirle a la SUNAFIL que obtenga resultados y logros si es que no se le ha dotado del presupuesto suficiente para contratar más inspectores de trabajo, del presupuesto suficiente para darles condiciones laborales y una infraestructura para atender a los recurrentes, los usuarios que vienen diariamente a solicitar una inspección, ¿no? Y tampoco se está invirtiendo en capacitación y en gestión de la inspección laboral, ¿no? Entonces lo que nosotros propondríamos, y lo hemos conversado ya con el ministro de Trabajo, con el mismo superintendente, es que se debe dar todas las facilidades. Ellos ya han pedido al MEF una ampliación presupuestaria, ¿no? Para justamente concretar estos temas, y lo único que esperamos es eso, ¿no? que el MEF otorgue el presupuesto debido para que esta institución se constituya como una institución fuerte, ¿no? No es posible que se esté generando presupuestos y se apoye a aquellos fiscalizadores que ven temas tributarios y no se le dé el mismo apoyo a los fiscalizadores que ven temas laborales, donde está comprometida no solamente la supervivencia, el sustento diario de las familias en el país, de los trabajadores de las familias en el país, sino también sus condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante la SUNAFIL en este sentido. Los inspectores de trabajo estamos comprometidos con nuestra institución y creemos que la mejora de la SUNAFIL es la mejora del inspector y que eso va a redundar en la mejora del servicio que brindamos a los recurrentes, a los usuarios que piden que se fiscalicen sus derechos, ¿no? Pero también por eso mismo tenemos que exigirlos y reclamar y salir a los medios, ¿no? Para poder generar esta cultura, ¿no? Si en nuestra propia casa, no se cumplen los derechos de los inspectores, y si la propia SUNAFIL no hace respetar los derechos de sus trabajadores y de su propia institución, entonces ¿cómo es posible que podamos fiscalizar los de los demás? ¿Con qué autoridad moral un inspector va a ir a fiscalizar si a él mismo no se le cumplen sus derechos? ¿Con qué autoridad la SUNAFIL va a reclamar a los empleadores el cumplimiento de derechos si no es capaz de reclamárselos al propio país, al propio gobierno, al propio Estado? Entonces, es el Estado, ¿no? Quien debe tomar conciencia de esto y dotar a la SUNAFIL del presupuesto, ¿no? adecuado para que pueda ejercer debidamente sus funciones.